Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Le voy a continuar aquí en esta hoja, aprovechando que ya tenemos todo eso ahí. ¿Qué sigue? Ya tenemos la contribución angular del compensador, 32 grados. Ya tenemos la ubicación del polo dominante. Lo que sigue es aplicar el procedimiento, el método. Vamos a hacerlo. De parte imaginaria tengo 3,64. Esto mismo lo van haciendo ustedes en su lugar de las raíces que ya tienen elaborado en su hoja. 3,64 lo necesitaría al menos hasta 4 en parte real y en parte imaginaria. Vamos a ver. Voy a, voy a trazar unos ejes. En el tercer cuadrante básicamente voy a trabajar por lo que ya hemos comentado. Estamos compensando para el caso estable. Uno, 2, 3, 4, 5, 30. Día 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si con eso. El polo dominante
se ubica en -3.12, lo vi aquí arriba, 3.64. Todo esto, repito, lo van haciendo ustedes. Voy sacando mis proporciones para que me quede más o menos bonito. Una unidad es igual a 7 cuadritos, 3.12. ¿A cuánto es? 7 por 3.12. 21.84 cuadritos. 21.84. 7 por 3, 21. 22.84, pues como por aquí más o menos. Claro, ustedes lo tienen en milimétrico o tienen su regla. Ahí podría haber sacado aquí mi regla, sacar la proporción. Si quieren, lo hacemos para tratar de hacerlo lo más preciso posible. Medimos cuánto vale una unidad, son 7 centímetros. Pues va a ser lo mismo, 21.84 centímetros. Fíjense, una unidad, 7 centímetros. 21.84. 21.56. No veo. Ahí está mejor. 21.5, 6, 7, 8, casi y medio. Algo así. Es aquí. Y de parte imaginaria, 3.64. Van a ser 25.48 centímetros. Me quedó esta chueca. 25.48. 25.40, 45, 48. Algo así. El punto SD me va a quedar
Ahí está el punto SD. A 90 grados, que aquí está ya la línea, me queda el cero del compensador. Aquí está el cero del compensador. Ya que el cero del compensador me quedó en 3.12 menos 3.12, el mismo valor de la atenuación, 32 grados. ¿Dónde tiene que quedar la contribución angular del polo del compensador? 90 menos la contribución angular del compensador. 90 menos 32. En valor absoluto, 58 grados. La contribución angular del polo del compensador, 58 grados. ¿Cómo trazo una línea para que me quede a 58 grados respecto al eje real? Pues como me queda aquí un triángulo rectángulo, le quito los 90 y mido un ángulo de 32 centímetros, de 32 grados aquí arriba. O sea que aquí tengo que trazar una línea y aquí me tiene que quedar de 32 grados para que acá abajo me quede de 58. La trazamos. Vamos a sacar el transportador. Lo ubicamos aquí. Le damos vuelta. Lo hacemos grandote. Y medimos 32 grados. 10, 20, 30, 32 grados. 10, 20, 30, 31, 32. Dejemos un rojito. 10, 20, 30, 31, 32. Ahí está. Quito el transportador y trazo esa línea. De aquí que pase por los 32 que están aquí. Y aquí abajo me deberían de quedar 58 o me deben de quedar 58. Me quedaron 59. Me quedó un poco movido. Pero ustedes, como lo están haciendo mejor que yo,
O sea que aquí me están quedando 59 me quedaron, tendría que haber quedado 58. Me queda un aproximado. ¿De cuánto les da a ustedes la posición del polo del compensador? ¿En qué posición les queda? A mí me da 57,5. 58. 57,5, 58. No, a mí me va a dar menos de 50,5, porque si el 5 está como por acá, no, pero que 50. Ahorita vemos. ¿Qué estoy diciendo? Disminuyendo. Me da aquí de 37, 37,5. ¿A cuánto equivale eso? 37,5 entre 7, 5,35. No, pues me quedó menos de lo que debe de ser. ¿Cuánto? 5,35 me quedó. 5,35. ¿Dónde ando? Me pierdo, me pierdo. Me quedó de 5,35. ¿De cuánto les quedó a ustedes? Bueno, estos 57, ¿qué fue la longitud de esto, no? Pero en unidades, ¿cuánto les da? A mí me queda que el polo del compensador 5,35. Ah, no, a mí ahí sobre el eje real me queda de 5,4. 5,4. 5,35, pero acuérdense que está así medio movidón. Vamos a tomar el 5,4 para no estar trabajando con estos decimales. Desde punto 35 a punto 4, pues está casi punto 0,5, ¿no? Entonces, el, la función de transferencia del compensador es S más 3,12, S más 5,4. Con esos valores se supone que ya cumple con el criterio de ángulo. A ver, obtengan el criterio de ángulo del sistema completo y díganme si lo cumple o no. Entonces aquí vamos a tener, se está deteniendo mucho esto. Aquí vamos a tener el polo del compensador y la planta, uno está aquí y otro está aquí.
y aquí tenemos el cero del compensador. ¿De cuánto les da el criterio de ángulo? Considerando los dos polos de la planta más el cero del compensador más el polo del compensador respecto al punto SD. ¿Cómo les queda? ¿De cuánto les da el criterio de ángulo? Ahí podemos verificarlo sin la necesidad de trazar el lugar de las raíces una vez más. Y estaríamos verificando si nuestra posición del polo y el cero fue aceptable. ¿De cuánto les da el criterio de ángulo? ¿De cuánto les da el criterio de ángulo? ¿De cuánto es su criterio de ángulo? 180. No sé, les pregunto. No, yo digo, bueno, con Te, afirmación. te da 180 Sí. con estos valores 3.5.4. Entonces, si nosotros trazáramos el lugar de las raíces ya del sistema compensado, es decir, planta más red de adelanto, y ahorita lo hacemos en el MATLAB, pasaría ya por aquí Bueno, profe, ¿no serían menos 180? Bueno, son menos 180. menos Mm. 180. De todos modos, pues es un múltiplo impar negativo. Por aquí pasaría una de las ramas. El diseño se concreta calculando el valor de K con el criterio de magnitud en el punto SD. A ver, calcúlenlo y díganme de cuánto les da el valor de K. ¿Cuánto les da el valor de K?
¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da la ganancia? A mí me dio de 18.16. Ya ha habido un tanto error, pero necesito que tú lo veas. A mí me dio de 6.52. 6.52. Sí. Ok. 6.52. Ahora, calculen el sobretiro y el tiempo de establecimiento de respuesta al 2% para cotejarla contra el MATLAB, porque ahorita podríamos irnos al MATLAB, sacar la respuesta y luego ¿qué? ¿Contra qué lo cotejamos? Necesitamos tener contra qué cotejarlo. Aunque en el lugar de las raíces podríamos verificar que se cumplieran todos estos cálculos, que también ahorita lo hacemos, pero determinen el sobretiro, cuánto les da y el tiempo de respuesta o de establecimiento al 2%, y con esos datos los verificamos en el MATLAB a ver cómo anda lo calculado con lo simulado. Mientras yo voy ¿Podría tecleando repetir que teníamos que calcular, perdón? el sobretiro y la relación y el tiempo de establecimiento al 2%. Mientras yo voy tecleando acá todo esto, el numerador, lo que nos quedó va a ser lo siguiente. Nos queda acá, nos queda la red, nos queda la planta.
Si sustituimos valores, aquí nos queda de 6.52, según me dijeron. Aquí me va a quedar 3.12. Aquí queda 5.4. Y aquí queda 3 sobre S cuadrada más 4S más 3. Esto es lo que hay que meter. Ahorita cerrar el lazo y obtener su respuesta. Numerador 3. Denominador. Estoy metiendo lo que es la planta. 4, 3. El compensador. 1.2. $5.4. Y la ganancia 6.52. Numerador, ¿cómo le ponemos? El lazo abierto, convolución de numerador de la planta con numerador del compensador, y de una vez lo multiplicamos por la ganancia acá. Denominador de lazo abierto, numerador de la planta, del compensador. Y compensada en el lazo abierto, vamos a ponerle. Esa es la del lazo abierto ya con el compensador. Vamos a cerrar el lazo y compensada. Ya. Esa es la del lazo cerrado. ¿Quedó igual? No. Esa es la respuesta. Entonces yo les pedía el sobretiro y el tiempo de establecimiento para ver cómo, para cotejarlo contra esto. Ahí sería conveniente también ver el error en estado estable, porque fíjense, nos queda casi en 0.8, o sea, casi un 20% de error en estado estable. Pero
no nos dan parámetros del estado estable. Entonces no sabemos contra qué cotejarlo. ¿Alguien obtuvo el sobretiro? ¿Calculó el sobretiro? ¿O el tiempo de establecimiento al 2%? El sobretiro, profe, me quedó como 0,86. Ahí está, 0,863. Está bien, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el lugar de las raíces, del sistema compensado, NOM A, DEN A. Fíjense cómo, ¿recuerdan cómo era el lugar de las raíces inicial del sistema? Era esto. Fíjense cómo se modifica su geometría, las ramas, al incluir el polo y el cero del compensador, que es este y que es este. Este es el cero del compensador y este es el polo del compensador. Y las modifica para poder hacer que el punto SD quede ubicado aquí en el lugar geométrico de las raíces. Entonces, el polo dominante nos queda menos 3,12. Vamos a buscar el menos 3,12. Está bien complicado porque llega hasta menos 3,09. Tres punto cero nueve, 3,09, ya 3,1, pero ya vamos en una parte imaginaria de 11,3, entonces pues no, ¿verdad? La parte imaginaria tuvo que ser de 3,64. 3,64. Ahí, con un amortiguamiento de 0,644, que ese valor de información de dato nos lo dan de 0,65. Y la frecuencia natural nos la dan de 4,8, acá está de 4,76. A ver, permítanme que están tocando. Son muy insistentes. Permítanme, aguántenme.
Perdón, ya. Son los de Total Play. Cada rato vienen a... Ya se les ha dicho que no. Entonces vean cómo sí más o menos satisfacen, ¿no? Los requisitos que dan. 4.8, 4.76, está muy cercano, ¿no? Entonces ahí está cómo sí se satisface y cómo, vean cómo se deforma el lugar de las raíces con la finalidad de poder incluir al polo dominante aquí. Sí. Preguntas, dudas. A ver, vamos a borrar esto antes de irnos a la pizarra otra vez. Suponiendo que se quiere implementar esta red, pues hay que calcular los componentes del circuito para poder ir a la ferretería y comprarlos. Pues, ¿cómo calculamos eso? Vamos a ver cómo se hace. Si se quiere implementar, si se quisiera implementar el circuito eléctrico de la red de adelanto recién diseñada, GC 3.12 S más 5.4. El cálculo de R1, R2 y C se hace de la forma siguiente. La red sabemos que es esta. Esto es R1, C, R2. Y aquí es donde se utilizan las ecuaciones finales que vimos en cada una de las redes. Fíjense. Si el cero del compensador es igual a menos 1 sobre tau y el polo del compensador es menos 1 sobre alfa tau, recuerdan que se manipuló el resultado de esta función de transferencia con la finalidad de dejar expresada la función de transferencia de la red en términos de la constante de tiempo y un parámetro que le llamamos alfa, donde recuerdan también que se definió a la constante de tiempo como R1C y a alfa se definió como R2 entre R1 más R2. Entonces, el cero del compensador es 1 entre R1C, pero el cero del compensador es 3.12, negativo. Si se sustituyen valores, menos 3.12 igual a menos 1 R1C. Aquí
no puedo hacer nada en virtud de que tengo dos incógnitas y una ecuación. Lo que se suele hacer es proponer uno de estos dos valores, ya sea la resistencia o el capacitor. En general, si se propone la resistencia, es muy posible que el valor del capacitor, la capacitancia, nos dé un valor no comercial. Y aun cuando podemos hacer arreglos serie paralelos, pues como que es más fácil hacerlo sobre la resistencia. Entonces, proponiendo cualquiera de los dos, en este caso vamos a proponer el capacitor y voy a proponer un valor comercial, digamos, de 1 microfarad. Y ya con eso despejo R1 y ya tengo su valor, proponiendo uno de los dos valores desconocidos en uno, R1 o C. Si C es igual a 1 microfarad, por ser un valor comercial, ¿cuánto vale R1? R1 va a ser igual a 1, 3.12 por el capacitor, por la capacitancia. 3.12 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da ese resultado para R1? ¿Cuánto da ese resultado para R1? ¿Cuánto les da? A mí me salió que una de 320.512 kilo ohms. Sí, a mí Tres- también. 320 punto ¿qué? Punto 512. Kilo ohms. Ahí está. Al menos la de 320 creo que sí hay, ¿no? Fíjense cómo en función del valor del cero del, del compensador, de la función de transferencia del compensador, es que existe R1 y C, de alguna manera. Entonces luego dicen, pues es que yo no veo los polos y ceros en mi sistema. Pues ahí están. ¿Y cómo los muevo? Pues en función de los parámetros. Los parámetros del circuito les dan la posición de los polos y ceros. R2, que es la que está faltando, pues la vamos a calcular usando la posición del polo para R2. Tenemos, si el polo es igual a -1 entre alfa tau, esto es igual a 1 alfa R1C, pero
el polo que se determinó en el diseño se ubica en menos 5.4. Entonces de aquí despejamos ¿a quién? A alfa. ¿Para qué? Para sustituirla aquí. Y como conocemos ya a R1, despejamos R2. Fíjense, eso es lo que tenemos. Tenemos esto, tenemos esto. Tau depende de R1, alfa depende de R2 también, de R2. Entonces no podemos sacar ni de aquí a R2, ni de acá, ni de acá. Entonces necesitamos conocer alfa para despejar de aquí a R2. Y alfa está directamente relacionado con el polo. Mientras que para calcular R1 o C y proponer el otro, dependemos del cero. No lo puedo calcular de aquí porque no conozco alfa. Podría yo empezar a calcular de acá R2, pero entonces tendría que proponer dos valores, el capacitor y alguna de las resistencias. Entonces está más complicado. Pues no complicado, pero no tan directo como por este otro lado. Por lo tanto, alfa, ¿a qué es igual? A 1 entre 5.4 por R1C. ¿Cuánto les da alfa? Inclusive, ¿cuánto les da la constante de tiempo? ¿Cuánto les da la constante de tiempo? Y por lo tanto, ¿de cuánto les da el valor de alfa? Alfa me dio 0.57, profe. Bueno, 777. Alfa te dio de 0.5777. ¿Y la constante de tiempo? Nada más para tener ahí el valor. Cero punto 3205. Segundos. De alfa igual a R2, R1 más R2 se despeja a R2. ¿Cómo queda R2 despejada de aquí? Ya conocemos alfa, ya conocemos R1, entonces ya nada más de despejar a R2. ¿Cómo queda el despeje? R2 a qué es igual. Según yo es alfa que multiplica a R1. Alfa
Alfa que multiplica R1. dividido entre alfa menos 1. ¿Así? ¿Sí? A ver, revísalo. A ver, revísenlo bien su despeje. ¿Está bien? No, es 1 menos alfa, creo. Al revés volteado. Sí. 3205. 3205, que es la constante de tiempo. Ok. Menos alfa. Por lo tanto, ¿cuánto vale R2? Van a ser 438.45 kiloohms. 438.45 Sí, punto 45 kiloohms. kiloohms. Ahí está. Entonces, fíjense cómo en función de del polo y del cero se determinan los valores de la red. Y estos pues ya los pueden construir y garantizan que ese circuito les va a introducir al sistema un polo en -5.4 y un cero en -3.2. Preguntas, dudas. Y estos valores son, si ustedes recuerdan, son los que usé acá en el multisim para el ejemplo que vimos aquí. Fíjense, un microfarad, 320.51 kiloohms para R1 y para R2, 438.45 kiloohms. Con estos datos es que armé aquí en el multisim el circuito, y con el polo y el cero puedo hacer lo mismo que analizamos aquí en el multisim, pero ahora en en el MATLAB. Se me fue la función de transferencia. ¿Era qué? 3.12, el 0.
¿Y el polo en dónde está? 5 punto qué? 4. Sí. Y aquí está el bode, ¿no? Es el mismo que encontramos en el multisim. Y de aquí podemos sacar la misma información que hicimos cuando lo vimos en el multisim. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la frecuencia me la da en radianes sobre segundo y el multisim me lo está dando ya en hertz. Entonces nada más es cuestión de trabajar entre hertz y radianes sobre segundo para ir sacando las equivalencias, ¿sí? Y en el Simulink pues, podríamos trabajar el otro arreglo para hacerlo más rápido, el, en el tiempo, ¿sí? Metemos aquí en continuo una función de transferencia, metemos una fuente, vamos a buscar una señal senoidal, y un scope, y como quiero las dos señales, pues busco un multiplexor, un MUX, para meter las dos señales al graficador. Sí. ¿Qué hice? Este va a ser la aquí, este viene para acá, y este lo conectamos aquí, y aquí ponemos la función de transferencia, punto 14, 5.4, la ajustamos con la autoescala. ¿Dónde está la autoescala? Aquí está. Y ahí está. Para, en este caso, una frecuencia de 1 radián sobre segundo. Recuerda que trabajamos allá 1 Hz. Si yo quisiera poner esta señal que esté trabajando a 1 Hz, ¿a cuántos radianes sobre segundo equivale? Para poner aquí los radianes sobre segundo que equivalgan a 1 Hz. Entonces, 1 Hz, ¿a cuántos radianes sobre segundo equivalen? 6.28. 6.28 radianes sobre segundo. Entonces yo aquí viendo aquí donde dice frequency rad over sec, aquí le damos 6.28 y la amplitud de la señal senoidal, pues aquí es 1 ahorita, pero le podemos poner la que queramos. Y ahí está. ¿Por qué me da así como una curva quebrada? Este es un problema de paso de integración. Esto es un problema del paso de integración. Y fíjense, aquí abajo está en segundos. 1, 2, 3, hasta 10.
Y un hertz es un ciclo sobre segundo, un ciclo por segundo. Aquí está un ciclo en un segundo. Entonces, para arreglar esta respuesta que aquí se ve muy fea, unos picos muy feos, les digo, esto es problema de paso de integración. Y de aquí es lo importante de que sepan eh, mover los parámetros de una simulación y no nada más conformarse con lo que hicimos ahorita. Todo lo que hacen muchos, la gran mayoría, es que arman esto y le puchan luego aquí, en el run, en el verde, y ya, dicen, ya estamos simulando, pero resulta que luego hay cosas así y dicen, ah, no, pues no me quedó. Y en realidad, pues sí está quedando, nada más que hay que moverle los parámetros. Se van aquí a Simulation, Model, ok, la canción. Model Configuration Parameters. Perdón, perdón por mi inglés, se parece al de Peña Nieto. Y aquí es donde ustedes le mueven los parámetros. Por ejemplo, a mí no me interesa ahorita verlo de 0 a 10. ¿Por qué? Pues porque se aplasta mucho la respuesta de manera horizontal. Entonces yo le reduzco 2 segundos, por ejemplo. Y aquí, en donde dice max step size, min step size, initial step size, son los parámetros del procedimiento de integración numérica. Entonces, se lo reducimos. El mínimo, ponerle 0.01, máximo vamos a ponerle 0.1 y el paso inicial 0.01. A ver si con eso funciona o no funciona. Lo echo a volar. No funcionó. Necesito pasos más pequeños. Vamos a moverle el tiempo de muestreo. Me la va a distorsionar muy feo. No. Vamos a moverle el paso de integración. Ah, es que quiera 0.01, 0.001. A ver si con eso funciona. Ahí está. Necesitaba un paso mucho más pequeño todavía, fíjense. Yo le había dado 0.01 como el paso de integración más pequeño y 0.1 como el paso de integración más grande, porque es un método de paso variable, un método de solución numérica. Entonces todavía me salía así muy quebrada la curva. El paso mínimo lo tuve que bajar a 0.001 y el máximo a 0.01 para poder mejorar la respuesta. Y efectivamente ya se mejoró, mire, ya está suavecita. Entonces aquí abajo tenemos el segundo, donde termina. Aquí está el segundo, un segundo. La amarilla es la señal senoidal de entrada y vean cómo efectivamente ya es un hertz. Ahí está un ciclo, aquí termina el ciclo, justo en un segundo. Y aquí pueden hacer lo mismo que hicimos en el multisim. La diferencia es que por aquí, permítanme, creo que es aquí sí me permite manejar, creo que algo así como los cursores que vimos allá. Ahí está, miren.
Aquí sí me permite mover los cursores, igual como en el multisim. Esto se puede aquí en el graficador de Simulink, en el de el plot, tenemos que usar la cajita con datos para ir buscando los tiempos. Y acá en este otro lado, arriba a mi derecha, pues les va dando los valores exactos según muevan las barras estas. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo. Podemos medir el desfasamiento, las amplitudes, etcétera. Y irnos de al bode, etcétera, ¿no? El bode, acá está el bode. Y se puede hacer el mismo análisis. La diferencia, ¿cuál es? Que en el MATLAB tienen que darle de manera explícita el modelo y en Multisim el circuito, y el Multisim internamente genera el modelo. Pero ya con esto saben pasar del modelo a los valores, etcétera, y pueden usar cualquiera de los dos. Y los resultados que les dé uno y que les dé el otro van a coincidir, no tienen por qué cambiar, puesto que los parámetros del modelo, del circuito, perdón, provienen del polo y el cero del compensador. Entonces no hay ningún problema ahí. ¿Dudas, preguntas, dudas? Esto fue usando el primer método, este, de diseño para la red de adelanto de fase, en donde el cero, a manera de recordarlo, el cero se ubica justo abajo del polo dominante calculado, obtenido. Y con esta ecuación nos permite conocer la contribución angular del polo. Lo que dice el procedimiento es que yo puedo, si esto no me hubiera dado, tuvimos unas diferencias respecto a la frecuencia natural y a la relación de amortiguamiento de centésimas. Si nos hubiéramos puesto en un plan muy necio de que a fuerza me tiene que dar, aquí habría que ver qué tanta diferencia hay, por ejemplo, con el sobretiro, entre el sobretiro calculado con los puntos 65 que nos dan contra los poco menos de punto 65 que realmente tiene nuestro sistema compensado. Que yo pienso que no va a ser gran diferencia porque era punto 64 contra punto 65, 64 y cacho. Lo que dice los pasos del diseño, el último, es que si ese diseño no nos convencía, podríamos o podemos mover la posición del polo y el cero a manera de mejorar las cosas, siempre y cuando conservemos los 32 grados de separación entre el polo y el cero. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Yo podría arbitrariamente proponer la nueva posición del cero del compensador. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle en 4. Aquí podría yo poner el cero. Y entonces, ¿con cuánto está contribuyendo aquí el cero? Pues tendrían que trazar una línea de aquí a acá y medir este ángulo, que es con lo que está aportando el cero. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo.
Lo hice muy grandote. Lo hubiera dejado de ese tamaño. Vamos a moverlo aquí al 4. Ahí está más o menos. Ahí con cuánto está contribuyendo el 0. 76 grados. ¿Con cuánto tiene que contribuir el polo para que la separación angular entre el polo y el 0 sigan siendo de 32 grados, que es lo que tiene que introducir el compensador? Bueno, pues decimos el absoluto de phi del polo del compensador igual a 76 grados menos los 32 grados del compensador, y esto nos da 44 grados. Entonces aquí ya se complica un poco más cómo trazarlo. ¿Cómo lo trazarían esa línea? ¿Cómo la trazarían? Porque aquí ya no tenemos un triángulo rectángulo. Aquí vamos a tener este triángulo, miren. Este con este con este. Ahora se supone que entre estos dos tiene que existir 32. Entonces, ¿cómo lo traza? Si yo, vamos a borrar ese que está punteado, que fue el anterior, nos está causando. ¿Cómo trazarían esa línea? Para que me queden 44 grados respecto al eje real. Pues vean, yo tengo que trazar aquí una línea para que aquí me queden 44 grados. Aquí tengo ¿cuántos? 76. Este tiene que ser ¿de qué? De 32 grados. Es la separación angular que debo de mantener, suponiendo que entro en un proceso de ajuste de reubicar el polo y el 0, como lo marca el último punto del procedimiento. Entonces, ¿cómo trazar 32 grados respecto a esta línea? ¿Cómo le haría? ¿De cuánto sería todo este ángulo para poderlo medir? Si este mide 76 y este mide 90, ¿cuánto mide este? 14, ¿no? Y si todo esto mide 90, a 90 le quito 14, pues todo esto es de 76. Pero yo quiero uno a 32. Este es de 44. Si yo pongo aquí mi transportador, pues mido este de 44 y ya tengo el de 32.
mide 1,44, 40, 44. Entonces, y aquí acá, y se supondría entonces que este me está midiendo de 44. Ahí está. 40, 41, 42, 43, 44. Y todo esto pues es geometría, trigonometría. Ya ni siquiera es teoría del control esto, pero se requiere para poder generar la ubicación de los polos y ceros. Y aquí me queda el polo. ¿Cuánto vendría siendo la nueva posición del polo? Aproximadamente ahí está más o menos 48,2, 2 o 3, 2. ¿Entre cuánto dijimos? Entre 7, 6,88. Esa sería otra posición de polos, 6,88. De tal manera que otra red de compensación posible es S más 4, S más 6,88. Y veríamos cómo me da esta respuesta contra cómo me da con este que calculamos con el método inicialmente, ¿no? Para ver si mejora o no. Esto lo podríamos simular la siguiente clase en el MATLAB para ver, para comparar, ¿no? Comparar cómo queda la respuesta con una red y con otra red. Y ambas están introduciendo 32 grados al sistema. Una aportación angular de 32 grados. Entonces, a esto se refiere ese último punto del procedimiento que tienen ahí en el PDF y que, repito, ya está también ahí en Moodle, por si alguien no lo tiene, lo puede recuperar allá, de que se modifique la posición del polo y el cero, siempre conservando la misma contribución angular. Preguntas, dudas, preguntas. Si no hay, le seguimos la siguiente. Vamos a borrar esto para que no quede tantas rayas. Este fue así el bosquejo inicial. Entonces, le seguimos la siguiente.
Sí, profe, muchas gracias. Dale, profe, gracias. Nos Buen día. vemos. Hasta luego. Nos vemos.